Cinematográfica Intercontinental presenta a Víctor Parra en El Suavecito, con Aurora Segura y Dagoberto Rodríguez, pionera y referente indiscutible del cine negro y el bajo mundo urbano en México. Para conocer a fondo su historia e impacto, el historiador del cine mexicano Rafael Aviña nos da más detalles en el ciclo de charlas de cine negro en la Cineteca Nacional. Los dejamos con su participación. Nadie imaginaría que una película de Barrio Bajo, filmada en 1949 por Raúl de Anda, llamada Ángeles del Arrabal, escrita por él mismo y por Fernando Méndez, daría pie a un personaje secundario fascinante, tan fascinante, que tendría su propia película. Esta película sería El Suavecito, de 1950, bueno, quise 51, fue el año en que se estrenó. En realidad la película se filmó en octubre de 1950, se estrenó en el Palacio Chino, que pues es un cine que ya no existe, pero todavía hace pocos años estaba por ahí en la calle de Humboldt, en el centro histórico, muy cerca de la Alameda, y se estrenó en agosto del 51. Durante 4 semanas se mantuvo la película, es decir, pues tuvo un relativo éxito de público. Ángeles del Arrabal, que es la película previa al Suavecito, pues era un relato que mezclaba dos temáticas aparentemente desconectadas, que era un relato de abandono infantil y una historia de padrotes, cabareteras y delincuentes, entre ellos un espléndido David Silva, que es el papel del villano, que se llamaba El Nene, y lo que pasa con el personaje del Suavecito. El Suavecito pues, es un explotador de mujeres que siempre viste de blanco. Hay una secuencia en Ángeles del Arrabal muy buena en donde pelea contra David Silva y el personaje del Suavecito cae al lodo y este traje blanco que trae impecable, pues bueno, queda manchado. Pero ese personaje, como les diría, fue tan fascinante que se hizo, que tuvo su propia película y tiene varios elementos de cine noir, pero sobre todo es una película sumamente divertida, sumamente entretenida. Es una temática pues, que habla de cosas que siguen sucediendo ahora, la misoginia, la violencia contra las mujeres, etc. Pero independientemente de eso, la película de verdad es bastante entretenida, tiene una banda sonora notable y además lo curioso es que es una película protagonizada por actores de segundo nivel. O sea, ninguno de los actores que están ahí eran estas grandes estrellas. David Silva ya no aparece en esta película. Incluso este es el primer protagónico de Víctor Parra. Él había aparecido, él es el boxeador que le hace sombra a David Silva en Campeón sin Corona, de Alejandro Galindo. Esa película de Alejandro Galindo, Campeón sin Corona, fue escrita por Gabriel Ramírez Osante, que es el mismo escritor del Suavecito. Otro elemento que vale la pena que consideren es la fotografía. La fotografía es de otro cinefotógrafo también desconocido, que es Manuel Gómez Urquiza, pero la foto es espléndida. O sea, no le pide nada a Víctor Herrera, a Alex Phillips, a Gabriel Figueroa. Entonces también vale mucho la pena. Cinematográfica Intercontinental presenta El Suavecito pues es un reflejo de la época, del contexto social que se vivía. Cinematográfica Intercontinental presenta. Es un personaje que explota mujeres, explota gringas, ¿no? Cinematográfica Intercontinental presenta. Juego, suelta frases pues, en inglés, dice show, business, o dice palabras como Cinematográfica Intercontinental presenta. De billete, o vamos a mover el cacle en lugar de bailar. Y por cierto, se adelanta 15 años a Mauricio Garcés a decir arroz. Entonces no me acordaba de eso.
Todo el mundo pensaba que arroz era un invento de Mauricio Garcés y ya vimos que no, que 15 años antes ya lo había dicho Víctor Parra en el Suavecito. Y bueno, la verdad es que definitivamente yo creo que uno de los elementos extraordinarios de la película es el lenguaje popular, o sea, la utilización del lenguaje, el caló, eso es magistral, porque o sea, todo eso no es inventado, era real, así se hablaba, o al menos así se hablaba en ese contexto de estos personajes de Barrio Bajo. Y bueno, son las frases que dice este personaje, además, que es, o sea, patético, cobarde, misógino, pero también es chistoso al mismo tiempo, y él es corriente hasta la pared de enfrente, ¿no? Me encanta el silbidito que se trae al final, ¿no? Qué barbaridad. Otra cosa que es, bueno, muy agradable en la película es la utilización del espacio habitacional de la vecindad. Yo creo que eso también es muy importante. O sea, la vecindad pues era un elemento importantísimo en la Ciudad de México de esa época, de los años 40, 50, todavía hasta los 60, pero 40, 50, si ustedes se fijan, la mayoría de las películas mexicanas de esa época generalmente aparece una vecindad y todo el contexto que lo rodea, ¿no? Las jaulas de pájaros, las macetas, la portera, la chismosita, el vendedor de pan, el repartidor de pan, que pues, todo el mundo lo esperaba también a esa hora, ¿no? Y bueno, otro personaje que es interesantísimo, pues es el de la mamá, el de María Amelia de Torres, porque es de estas mujeres pues que crean estos machitos insoportables que les justifican todo, absolutamente todo, ¿no? Y que pues los convierten ahora sí, como diría esta Naborita con Rodolfo Gelatino y sus hijazos de sus virazas, ¿no? Es que es genial ese personaje de la mamá, porque pues es, bueno, incluso ese personaje de la mamá pues no está muy alejado de hoy en día tampoco, ¿no? Pero era muy común en ese momento, ¿no? Pero definitivamente el personaje magistral es lo que hace Víctor Parra. Como les decía, Víctor Parra siempre hacía el personaje de apoyo o personajes secundarios o hacía el papel del villano. Por ejemplo, en Espaldas Mojadas hace un papel extraordinario. Es este personaje gringo, el policía gringo, es genial. O el boxeador chicano, gringo mexicano de Campeón sin Corona, también es excepcional, pero sin duda una de las grandes películas de esa época es la segunda, protagonizada por Víctor Parra, Los Fernández de Peralvillo. Es una gran película dirigida por Alejandro Galindo, que por cierto también sale David Silva, pero ahí pues Víctor Parra, pues, ahí en El Suavecito, pues demostró que era un actor que tenía los tamaños para estar a la altura de David Silva, de Arturo de Córdoba, de Pedro Infante, verdaderamente notable. Por cierto, también está en estas películas de Esquina Baja Ni hay lugar para dos, con David Silva, todas dirigidas por Alejandro Galindo. La coprotagonista, bueno, les decía que todos los actores que están ahí, pues eran actores que no figuraron nunca en papeles estelares, pero todos están espléndidos. Por ejemplo, el villano, que es Enrique Castillo, pues era un actor secundario, pero tiene mucha presencia, tiene bastante presencia. No se diga los villanos, Gilberto González y Manuel Donde, que tienen una personalidad siniestra, ¿no? Y eran espléndidos en el papel que hicieran, porque bueno, también hicieron papeles de buenos, pero los papeles de villanos les salían geniales, ¿no? Aurora Segura, una actriz de origen español, muy guapa, quizá la recuerden en ATM, con Luis Aguilar y Pedro Infante, y hizo varias películas con Tintán, como El Vagabundo y La Isla de las Mujeres también. Tiene un papel ahí genial, es la esposa de Pedro de Aguillón en esa película. El Pichirilo Curiel, también otro personaje notable, que es el Brillantina. Me acuerdo que mi papá me decía que tenía un amigo que le llamaban el Glostora,
que era una especie de crema que se ponían, y pues la brillantina pues era esa que se ponían en el cabello, ¿no? Y Pichirilo Curiel después se volvió director de muchas películas de luchadores, varias del Santo. O sea, él pasó de la actuación a la dirección, además es papá de una colega y amiga muy querida, Rosana Curiel. Y bueno, Dagoberto Rodríguez fue otro actor, eterno actor secundario, que es el que hace el papel del taxista. Algo que también me parece muy inquietante que tiene la película es estos otros elementos sociales o sociológicos, les dirían ahora, es el ambiente del cabaret, del barrio, del baile, del momento del Mambo número 5. Es verdaderamente delirante, no solamente por lo mal que bailan Aurora Segura y Víctor Parra, sino por lo extraordinariamente bien que bailan todos estos personajes de barriada que pululaban en esos antros de quinta o en los billares de tercera también, pero que bailaban genial y que se la pasaban todo el tiempo bailando. Y además estos personajes no son actores secundarios, no son, bueno, aquí aparecen como extras, pero eran personajes reales que los sacaban de esos lugares y los llevaron allá a bailar. Entonces eso es genial, verlos, o sea, para ellos me imagino que cuando vieron esa película en 1950, pues, haber estado verdaderamente en éxtasis, ¿no? Con todo, ahora sí que, mi papá me decía, con toda la brosa, con todos sus cuates del barrio, porque eran verdadera clase proletaria del México de ese momento, ¿no? Todo lo opuesto a lo que Miguel Alemán decía justamente cuando él entró en 1946, y una de las cosas que dijo cuando en su discurso de toma de posesión, dijo, desde ahora todos los mexicanos van a fumar puro, van a ir a una corrida de toros y van a manejar un Cadillac. Nada más alejado de la realidad, pero era genial ver a estos personajes, al igual que la escena ahí afuera del cabaret, del pleito afuera del cabaret, pues eso era algo tan común, tan cotidiano. Si ustedes revisan la nota roja de los periódicos, como les digo, son las verdaderas máquinas del tiempo, están plagadas de este tipo la nota policíaca que estaba al final del periódico, encontrarán todo este tipo de situaciones, era lo más común. Pero algo que me parece memorable es cómo Fernando Méndez, que además fue un director que hizo estas películas, sobre todo es conocido y recordado por las películas que hizo de terror, como El vampiro o El ataúd del vampiro, pero yo me acuerdo de un serial de aventuras extraordinario que se llamaba Los Villalobos, el regreso de los Villalobos y vuelven los Villalobos, con Dagoberto Rodríguez, por cierto, también estaba ahí el Pichi, y recuerdo que eran geniales, eran películas muy buenas. Él hizo también otro serial, Las Calaveras del Terror. Entonces, él tenía una facilidad nata para tener películas donde la gente no se aburría, o sea, tenían un ritmo vertiginoso, como sucede con El Suavecito. No sé si se fijaron en un detalle muy interesante. Conforme la película va avanzando, también va cambiando la ropa, el color de la ropa del Suavecito. Todas las primeras, digamos, la primera media hora, los primeros 40 minutos, él usa trajes blancos o colores muy claros, pero conforme va avanzando y conforme se va poniendo más siniestra la situación de la película, la ropa del Suavecito se va oscureciendo. Entonces, ese es un detalle que parece una tontería, pero es un detalle fundamental, porque es una especie de metáfora o de alegoría de lo que estaba pasando, y estoy seguro que no es algo al azar. O sea, fue totalmente planeado. En ese sentido, un detalle que me parece fabuloso, hablando de lo corriente que era este personaje, es esa playera de pirata y al final. ¡Qué barbaridad! Y que además es un pirata ahí que ya está muerto, ¿no? O sea, también es otra cosa muy chistosa, ¿no? Con el Suavecito. Pero además, en efecto, la película, quizá no es que no se lo proponga, pero el tipo era tan hábil que en efecto se crea una atmósfera como medio oscura,
como siniestra, incluso sensual. Por ejemplo, la cabaretera era una mujer guapísima, de esas actrices que no figuraron y que solamente apareció de extra en múltiples películas, que se llama Rosa María Ladrón de Guevara. Era una mujer muy guapa, la cabaretera que es asesinada. Y que yo creo que era una mujer que podía haber destacado y haber hecho otras cosas, pero bueno, finalmente se quedó en este tipo de situaciones. Toda la escena final, bueno, me encanta el perrito ahí en la terminal de autobuses, es genial, porque bueno, perritos que aparecen siempre en todos lados, y aquí aparte de un perro lindísimo. Esa secuencia final, cuando llegan los esbirros del nene, entre ellos, además de Gilberto González y Manuel, donde está un tipo, no sé si se fijaron, alto, de bigote, se llama Gregorio Acosta. Él salía siempre de policía en las películas de Tintán. Y sale también de villano en Los Hermanos de Hierro. Pero esa secuencia, ahí en esta terminal de autobuses, además ahí se fijaron, la fotografía es espléndida, ¿no? Es verdaderamente magistral, los claroscuros y las sombras y la manera en que está iluminada esta central de autobuses de Occidente, que pues, quiero pensar que sería ahora la terminal de observatorio, no lo sé, pudiera ser eso. Y era lo que iba a decir, también sé que había algunas áreas que salían en la Merced y otras en el centro histórico, pero también puede ser la Merced. Otro detalle también, nos fijamos con lo que dicen los personajes, dónde viven. La colonia Guerrero está ahí presente en la película, hablan de Camelia, hablan de Mina. Entonces esto está genial, la verdad, porque nos podemos dar cuenta de este tipo de cosas también. O sea, sin que nos muestren las calles, estamos imaginando el ambiente. El Roma Piedad también, por ejemplo. Pero bueno, lo que les quería decir de la escena final, es una escena muy parecida a una película del 49, un thriller noir de Robert Wise que se llama El Luchador. El título original es de Set Up y era con Robert Ryan. Ese final es prácticamente idéntico. Me imagino que Gabriel Ramírez Osante y el propio Fernando Méndez seguro vieron la película y tomaron esta situación de esa escena violentísima hacia el final. Por cierto, el periodiquero que entra ahí a la terminal es Agustín de Anda, en ese entonces haber tenido unos 15 años, 14, 15 años, pero Agustín de Anda 10 años después fue asesinado por el papá de Ana Berta Lepe. En el cabaret La Fuente, él era novio de Ana Berta Lepe, y pues el papá de Ana Berta Lepe pues, de alguna manera no quería que tuviera novio porque pues a ella le iba tan bien con el cine, el cabaret, etcétera, y pues él quería de alguna manera seguir explotando a su hija. Entonces tuvieron un enfrentamiento entre el papá y el novio, Agustín de Anda, y entonces cuando él le dice, es que no quiero ya que andes con mi hija, y él le dice, pues aunque no quiera, ella ya fue mi mujer, así dice, literalmente. Entonces cuando dijo eso, este hombre sacó una pistola y se la vació ahí. Eso fue el 30 de mayo de 1960. Bueno, lo sé porque el 29 de mayo Ramón Gay fue asesinado también. Entonces fue algo curioso que ocurrieron dos crímenes relacionados con el cine mexicano con horas de diferencia, ¿no? Pues definitivamente El Suavecito, ustedes vieron, creo que es una de estas joyas perdidas del cine mexicano. Honestamente me dio mucho gusto que hayan aplaudido a la película, la verdad, porque son de estas cintas de bajo presupuesto que además se nota el bajo presupuesto, se notan las escenas en estudio, por ejemplo, pero eso no le resta méritos al filme. Otra cosa que también me parece muy interesante del personaje del Suavecito es que se redima al final. O sea, puede ser lo peor de lo peor, pero termina teniendo este acto de decencia y pesa más la culpa, pero finalmente tiene este acto de dignidad y de decencia, y eso es espléndido. Y hay un detalle con el cual podemos adivinar que finalmente El Suavecito va a terminar haciendo un poco esto. Es un detalle que también parece que no tiene importancia, pero la tiene y mucho.
o sea, hemos visto todo el tiempo a un tipo que es un super cobarde, que pega traición, o sea, que insulta a las mujeres, que las cachetea, etcétera, pero tiene este acto de ternura con la niña de la muñeca, por ejemplo, ¿no? O sea, es un acto que no pensaríamos que fuera capaz de hacer. Entonces, ese acto de ternura me hizo recordar, hay un actor y director japonés que fue muy famoso, sobre todo en los años 90, Takeshi Kitano. Tiene unas películas notables, por ejemplo, como Fuegos Artificiales o Sonatina. Y los personajes que interpretaba Kitano eran así, eran unos tipos tremendamente violentos y agresivos, pero tenían estos actos de ternura, sobre todo en referencia a los niños o a los animales, ¿no? Y ese acto con la niña, con la muñeca, pues es un momento verdaderamente curioso en la película, y en lo cual hablan de esta profundidad psicológica que podían tener estos personajes. O sea, ahora, hoy en día, de pronto se arman debates impresionantes de, no, es que la profundidad psicológica de estos personajes, dicen, pero no era necesario todo, nada más con pequeños detalles, estos directores improvisados de alguna manera, porque no fueron a la escuela de cine. Fernando Méndez pues, nunca fue a una escuela de cine, no existían las escuelas de cine en esa época. Entonces, estos hombres que de alguna manera se hicieron cineastas sobre la marcha, ahora sí que filmando, siendo asistentes, siendo guionistas, etcétera, pues eran capaces, sobre todo creo que lo más importante era demostrar cómo era el mexicano y el contexto del mexicano. Son pocas las películas, es cierto, que hablan de las clases altas en México. Existen. O sea, sí hay muchas películas que tocan estos personajes, ya sean como protagonistas o de refilón. Pero lo que sí es un hecho es que el cine mexicano era un reflejo de lo que era socialmente el país. Entonces, eso yo creo que entre las cosas excelsas del cine nacional era eso. Podíamos ver no solamente cómo era el mexicano de entonces, sino, lo hemos dicho aquí varias veces, cómo era la economía, ¿no? O sea, este testimonio que dice el personaje Eduardo Arosamena, que por cierto es el papá de Amparito Arosamena, el que trae la silla de ruedas, que además es capaz de decir frases como donde hay cariño, hay manteca. Y a lo mejor hasta bistec con papas. Y bueno, es que en esa época lo curioso es que se cocinaba con manteca. Hoy en día ya es políticamente incorrecto cocinar con manteca, ¿no? Entonces, bueno, todavía hay bueno, de alguna forma ya se ha transformado mucho todo eso. Pero lo que les comentaba del Nanche, porque le decían el Nanche a Rosamena, él habla del gremio de los panaderos y de cómo había subido todo esto del pan. ¿Cuánto decían? ¿Cuánto costaba el camión a Laredo? 64 pesos. 66. Pero alrededor de 60 pesos, no, es una barbaridad lo que ha subido o sea, lo que ha transformado. Entonces podemos ver con estas películas mexicanas cómo se ha transformado también la economía, ¿no? de nuestro país. El dólar en ese entonces estaba a 8.65 y el José Muñoz, que es el actor que hace el del Ministerio Público, lo toma a 2 por 1, ¿no? Por eso estaba leyendo que en esa época una familia mexicana, digamos de clase baja, proletaria, podía vivir muy apretadamente, podía vivir con 200 pesos. Hoy en día, pues nada más López Obrador es el único que puede vivir con eso. Bueno, lo digo porque él lo decía, ¿no? Pues en la cartera, ¿no? Pero me llamó la atención eso, que eran 200 pesos de esa época, una familia podía vivir así. Bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar? Cinematográfica Intercontinental presenta